La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos muy contentos que se haya tomado el tiempo para acompañarnos. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico orando a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor, muchas gracias porque nos das esta tarde. Gracias, Padre, porque nos has acompañado durante esta semana. Confiamos, Padre, en que tú tienes enseñanza para nosotros a través de tu palabra. Envía al Espíritu Santo, Señor, que sea Él quien nos guíe. Te amo, Señor, pon en cada uno de nosotros una disposición y un deseo, Señor, de agradarte. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a pasar a contestando preguntas. La pregunta no cambió mucho del viernes pasado, ya que a raíz de que se tocó este tema, salieron más preguntas, ¿verdad? Y una de las preguntas que también podría ser aclaración, porque también, y platicando, ¿verdad?, con mi hija, me decía, bueno, hay otra cosa ahí, pero aquí está la pregunta. ¿Usted la tiene en su pantalla? La pregunta dice, ¿se puede tomar el ejemplo de la el ejemplo de la primera visita de Esther al rey y aplicarla a nuestros días? Esa es la pregunta. Ahora, ¿a qué se refieren? La pregunta está, a lo que se refiere es que hoy en día la sociedad está empujando muchísimo para que los jóvenes, bueno, y no nada más los jóvenes, todo el mundo tenga cierta libertad sexual y ya no se practique de la manera bíblica. Entonces, la pregunta es, si a alguien que no es creyente lee la historia de Esther y dice, bueno, si el rey no abusó o violó a Esther y a las candidatas a ser reina, ellas fueron por su voluntad, entonces está en la Biblia y el autor de Esther no dice que esté mal. No encontramos otros lugares en la Biblia que condenen esto. Entonces alguna joven podría decir, pues no hay ningún problema en que yo me acueste con mi novio, o que me vaya a vivir con mi novio sin casarme, o que venga mi novio a quedarse a mi casa. Y estos ejemplos que le doy son porque aquí en esta sociedad en la que yo me desarrollo, en la de los Estados Unidos, se ha llegado a usar de tal manera que incluso algunas personas entre el ámbito cristiano lo ven normal. Pero definitivamente no es normal, no es bíblico.
Aunque la sociedad le quiera a usted hacer creer, esto es lo que todo mundo hace. No, no es bíblico. Entonces vamos nuevamente a Esther, abra su Biblia en Esther, capítulo 2, y vamos a ver si es verdad que Esther estaba haciendo algo apropiado. Bueno, en el versículos 12 al 18 es donde estamos. Usted ahí es donde se va a dar cuenta que Esther ya es llamada, ¿verdad? Y también es coronada. Lo voy a leer. Síganme usted, por favor, con su mirada. Dice la palabra del Señor de esta manera. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ahora, nuevamente, hagamos un estudio rápido, ¿verdad? Un análisis. Vea usted que el versículo 13 nos da la idea de que las mujeres que estaban ahí estaban hasta cierto punto con la intención de llegar a ser reinas, porque dice, se les daba lo que ellas pedían. Entonces ellas querían alcanzar cierto objetivo y por eso pedían tal vez joyas, pedían perfumes, pedían vestidos, no sé qué más podrían pedir, pero pedían estas cosas para con eso agradarle, vestirse, adornarse y agradarle al rey, porque recuerde que el fin era como un concurso de Miss Universo, ver quién se casaba con el rey, quién adquiría la corona. Entonces nos describe cómo era la situación. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Quiere decir que si esta mujer le había impactado lo suficiente al rey para que el rey la recordara por nombre y la volviera a llamar para volver a estar con ella. De otra manera, ya no iba regresaba con el rey. Y entonces le llega su tiempo a Esther. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. Ok, entonces encontramos que Esther no está actuando muy diferente a todas las demás. Ella dice, bueno, yo no por mi cuenta no sé qué pedir. Entonces lo que hace, como ya había ganado ella favor delante del jefe del eunuco que las guardaba y que las atendía, dice, yo voy a hacer lo que él me diga, lo que él me recomiende es lo que yo voy a hacer, no voy a pedir nada más. Así es que fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Basti. Ok. Ahora, ¿cuál es el aspecto que nosotros tenemos que analizar? Lo que nos tenemos que ver es si esta situación es aplicable a nuestros días. El primer punto que usted tiene que saber por qué no es aplicable, el primero es porque nosotros ya no estamos en el exilio. Nunca hemos estado en el exilio. Probablemente usted piensa, bueno, me vine de México a vivir a los Estados Unidos, estoy en el exilio. Está en el exilio por voluntad. Esther y su pueblo no estaban en el exilio por voluntad. Si usted recuerda nuestro estudio de Jeremías, Dios los castigó expulsándolos de Jerusalén. Babilonia vino y los llevó cautivos a otras tierras. Y es ahí donde se encuentra Esther y su tío. Están en otras tierras
donde ellos no tienen absolutamente, no pueden decir nada, están bajo órdenes de un gobierno, ya no están bajo el régimen judío o judaico. ¿Por qué? Porque si estuvieran bajo el régimen judaico, no la podían haber llevado ante el rey. Entonces, ¿Esther tenía opción de no ir al rey? No, no tenía opción. Por eso nos dice, fue llevada. Quiere decir que Esther no fue de voluntad propia, sin embargo, no tenía opción. Su papá o su tío, su padrastro, ¿verdad? Estaba cumpliendo su porción moral de cuidar de su hija, porque aunque era hija adoptiva, nos dice que él la amaba y estaba a la puerta del castillo todo el tiempo. Y quiero que usted note esto, que aunque él está preocupado por Esther, porque quiere saber todo lo que le está pasando, quiere saber de ella, quiere seguir teniendo el cuidado, ¿verdad?, de ella, él no deja de cumplir con su responsabilidad moral de responder ante las autoridades por lo que está sucediendo. ¿A qué me refiero? Cuando él escucha, cuando Mardoqueo escucha que los 12 eunucos que están en la puerta del rey están planeando matar al rey, él lo denuncia. Y porque él lo denuncia, entonces a Mardoqueo posteriormente es galardonado con que se monte el caballo del rey y sea paseado por el palacio, ¿verdad? Que todo mundo vea. Esto es importante, ¿por qué? Porque vemos que aunque ellos están en el exilio, están bajo otro gobierno, con todo ellos cumplen con su cuestión moral como ciudadanos. Esther está ahí por la fuerza. Si a Esther le hubieran dado a escoger, nos encontráramos en el libro que dice, y a Esther se le propuso que si quería ir a concursar para ver si ella llegaba a ser reina, y ella aceptaba, entonces era una opción. Esa es la gran diferencia que nosotros tenemos entre los tiempos de Esther, en los que prácticamente ellos están como esclavos cautivos, donde no tenían decir, y había la oportunidad de que ella llegara a ser, como en las novelas mexicanas, ¿verdad? Que se casa con el rico y ahora ella es la dueña de todas las cosas, ¿no? Algo así como la telenovela mexicana. Ella tenía la oportunidad y es llevada, entonces ella aprovecha esa oportunidad. Va contra su voluntad, no nos dice en ningún lado que le dieron opción. Ahora, ¿cómo se aplica a nuestro tiempo? ¿Cómo nosotros podemos comparar eso con el día de hoy? El día de hoy es completamente voluntario. Alguien que se quiere meter con su novio, con su boyfriend, con su comprometido o comprometida, es completamente voluntario. No están presos, nadie los está obligando y no estamos en el exilio. Ellos lo hacen simplemente porque quieren. Ahora, ¿Dios condena esto? Sí, Dios lo condena. Se llama pecado, ¿verdad? Adulterio es cuando usted tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, y fornicación es cuando usted tiene relaciones sexuales cuando usted no está casado. Podría ser que hay alguien que esté cometiendo adulterio y alguien que está cometiendo fornicación, ¿verdad? Probablemente el que está cometiendo adulterio está casado y anda con alguien que no está casado y esta persona está cometiendo fornicación. Eso es pecado. Eso es pecado. Al Señor no le agrada. No estamos bajo el cautiverio, no estamos obligados a hacer esto. Así es que no se aplica. Lo que alguien podría tomar como pretexto para decir, bueno, si la reina Esther lo hizo, la reina Esther no fue por ganas, no fue porque de ella saliera a ir. La llevaron. Recuerde que nos dice la historia que fueron a buscar a las mujeres, mandaron y las tomaron y las llevaron ante el rey. Es que esa es la gran diferencia. Para los que no están en el cautiverio, que somos nosotros, no aplica esta historia. No podemos tomar esa parte de la Biblia y decir, bueno, porque aquí en Esther lo hicieron, yo soy libre de hacerlo. No.
Usted sigue siendo responsable ante el Señor de guardarse puro para el matrimonio. Hombre o mujer, no nada más las mujeres. Hombre o mujer. Es que ahí está, esa es la forma en cómo nosotros podemos ver esa visita de Esther al rey en su tiempo y cómo podemos discernir que no es apropiado tomar ese ejemplo para quererlo aplicar a nuestros tiempos. Espero le haya quedado clara la respuesta, ¿verdad? Y vamos a pasar ahora al estudio bíblico de Ezequiel. Es que espero que usted esté contento con la respuesta y si no, hágamelo saber. Y bueno, aprovecho en lo que ahí mi esposa me hace favor de cambiarle a la pantalla, que para decirle si usted tiene alguna pregunta que le gustaría que contestáramos, no importa que usted no sea de la congregación o usted solamente sea un amigo, tal vez usted ni siquiera es cristiano y hay alguna cosa de la Biblia que a usted le gustaría que yo contestara o aclarara, con gusto mándemela. Si no, no soy un erudito, pero sí le prometo algo, lo voy a estudiar y lo presentamos, ¿ok? Es que vamos a pasar a nuestro estudio bíblico. Estamos en Ezequiel 2. El viernes pasado iniciamos Ezequiel y el capítulo 1 nos habló acerca de la visión de Ezequiel. Ahora en el capítulo 2 vamos a ver el llamamiento de Ezequiel. Ahora quiero que usted también entienda que Ezequiel se puede decir que está dividido en 4 grandes partes. Ezequiel es muy similar a Jeremías, también eso se lo dije durante la introducción, en cuestión de que Ezequiel es llamado para decirle al pueblo que han pecado contra el Señor. La cuestión con Jeremías es que fue poco antes de Ezequiel. Y en Jeremías todavía el Señor les está dando opción. En Ezequiel ya no hay opción. En Ezequiel ya no hay opción. Eso lo vamos a acabar de ver cuando veamos todo Ezequiel. Ezequiel 2 es un capítulo pequeño, así es que ni se acomode, nos vamos a ir muy rápido, creo, ¿verdad? Es que vamos a iniciar capítulo 2, versículos 1 y 2, y yo le puse llamamiento de Ezequiel, y casualmente la Biblia también así es el subtítulo que tiene la Biblia. Dice la palabra del Señor así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos contigo por proveernos tu hermosa palabra. Señor, gracias también porque con el conocerte ha venido el Espíritu Santo también a morar en nosotros. Y Él es quien nos aclara y nos insta a estudiar ella, para conocerte cada día mejor. Señor, te suplico que en este momento nos alimentes con ella, que el Espíritu Santo nos abre el apetito de querer aprender de la palabra, que el Espíritu Santo también nos redarguya para querer cumplirla constantemente. Señor, confiamos que esta tarde ha de ser de enseñanza para honra y gloria tuya y para nuestro crecimiento espiritual. Úsame, Señor, a mí como una herramienta útil en tus manos. Quiero ser una herramienta útil para honra y gloria tuya. Pero que sea el Espíritu Santo, Señor, quien traiga el mensaje. Que sea Él quien haga la obra en nosotros. Yo solamente quiero ser una herramienta en este momento. Úsame de acuerdo a tu voluntad. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, mi amado Salvador. En este bendito nombre oro. Amén. Bueno, ahora recuerde que en el capítulo 1 teníamos la visión y tal vez se acuerda de la visión rápidamente. Acuérdese que eran 4 seres que tenían 4 alas, tenían manos y tenían 4 cabezas. Y también tenían piernas y los pies eran como de vaca, ¿verdad? Como de becerro. Y ellos con 2 alas se tapaban el cuerpo, con las otras 2 alas las tenían extendidas y se tocaban uno al otro. Y encima de ellos, sobre su cabeza, había lo que la Biblia describe como una expansión. Yo le explicaba a usted, para que usted lo entienda, es como una superficie, ¿verdad? Sobre ellos,
que se posa sobre de ellos. Sobre esa superficie, sobre esa base, estaba el trono mismo de Dios Todopoderoso. Y en el trono está sentado, Ezequiel lo describe como alguien que parece el hijo, que parece un Dios, ¿verdad? Es que es Dios mismo, que está sentado en su trono sobre el carruaje celestial del Dios Todopoderoso. Ahora, esto es lo sorprendente. ¿Por qué lo vio Ezequiel? Eso lo vamos a ir contestando. ¿Por qué está en el carruaje? ¿Verdad? Lo vamos a ir contestando más adelante. Es que esto es lo primero que vio Ezequiel. Le recuerdo nuevamente como un repaso rapidísimo. Ezequiel también está en el exilio. Él fue de los que salió cuando el tiempo de Jeremías. Ezequiel salió, tenía 30 años de edad, estaba sentado a la orilla del río, y a los 30 años de edad es cuando se acostumbraba que iniciaban su sacerdocio. Y Ezequiel iba a ser sacerdote, pero porque habían salido de Jerusalén y se había quedado el templo y el arca del pacto y todo se había quedado en Jerusalén, él ya no tenía sacerdocio que ejercer. Sin embargo, recuerde que cuando leímos el capítulo 1, el Señor se refiere a él como sacerdote. Entonces, es el primer sacerdote, bueno, es uno de los pocos sacerdotes y profetas que existen en la Biblia, ¿ok? Es que Ezequiel, estamos en ese punto, está viendo la visión, y ahora, después de haber teniendo la visión, ahora escucha una voz y le dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ahora, es interesante. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaban creciendo, que a mí me enseñaron. Hoy en día ya los papás ni siquiera le enseñan a los hijos a saludar. Si quieren saludar, saludan, y si no, no. Los papás nada más se ríen y le hacen, ay, es que así es él o así es ella, ¿verdad? Y ya. Pero cuando yo estaba creciendo, nos enseñaron cuando nos presentaban a alguien o mi papá saludaba a alguien, nos teníamos que saludar inmediatamente, buenas tardes, señor. Y si la persona nos extendía la mano, nos teníamos que saludarle, ¿verdad? Así es lo que nos enseñaron. Y nada de que nos escondíamos atrás de las piernas de mi papá o de los vestidos de mi mamá, o los ignorábamos y nos íbamos a un lado, nada de eso, porque llegando a casa nos aplaudían las pompas. Así es que, ahora, el Señor le dice a Ezequiel que se ponga de pie delante de él. Y esto es interesante, porque muchas veces nosotros no nos ponemos de pie ni para orar al Señor. En algunas congregaciones ya no le piden a la congregación que se levante para leer la Biblia. En otras congregaciones les piden por respeto, le dicen por respeto a la palabra del Señor, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor, y se ponen de pie, ¿verdad? Todavía algunas iglesias del difunto R.C. Sproul, todavía él los ponía de pie y les decía que por respeto a la palabra del Dios Todopoderoso. En este caso, el Señor le dice a Ezequiel que se ponga de pie porque tiene que hablar con él. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo soy una autoridad y requiero que delante de mí estés de pie. Y luego que me habló, o sea que entendemos que Ezequiel se puso de pie, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Ahora note usted cómo fueron sucediendo las cosas. Primero Dios le habló, y después de que Dios le habló, el Espíritu entró. Es algo similar a nuestra salvación. Dios primero nos llama y nos invita, porque dice que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Él nos dio vida. Si Él no nos llama, aun usted por eso muchas veces se frustra, probablemente con algún familiar, algún hijo, alguna hija, un esposo, porque el Señor no lo ha llamado y usted lee la Biblia, y ellos no quieren venir al Señor, porque el Señor no les ha llamado todavía. Cuando el Señor les llama, les abre el entendimiento. Bueno, aquí dice que primero le habló el Señor, y después de que le habló el Señor, entonces, ¿qué? Entró el Espíritu en él. Qué curioso. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo como Salvador, cuando yo lo acepté, inmediatamente fui sellado con el Espíritu Santo. Entró a morar en mí y se queda permanentemente
en mí hasta que llegue a las mansiones celestiales. Bueno, dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros aceptamos ser como Salvador? Nos fortalece. ¿Para qué? Para ahora crecer en nuestra santificación. Y esto es un detalle que muchas personas no toman en cuenta. Cuando usted dice que es cristiano y que quiere obedecer al Señor, pero hay ciertas cosas que el Señor le pide que haga y usted nada más no las quiere hacer, usted realmente debe de cuestionarse. ¿Verdaderamente el Espíritu de Dios está en mí? En pocas palabras, ¿verdaderamente soy salvo? Porque, ¿por qué no? Algunas personas dicen, ¿por qué no me nace? ¿Por qué? Bueno, pues probablemente el Espíritu no está en usted, ¿verdad? Y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ok. Entonces el Espíritu entra en usted, lo fortalece para poder usted tener una relación con Dios y entonces el Espíritu le habilita para que usted entienda la palabra. Qué curioso, ¿se da cuenta cómo aplica lo que dice Ezequiel? Dice, y me afirmó y oí que me hablaba. Entonces, hasta que el Espíritu entró, se dio cuenta que hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ahora, aquí es donde se está comisionando a Ezequiel. ¿Quién lo está comisionando? Dios mismo. Dios mismo. Ni siquiera fue a través de un profeta, de un sacerdote, de un ángel. Dios mismo, desde su trono mismo, se escogió a Ezequiel para llevar esta noticia. ¿Y a quién se la lleva? Vea qué descripción tan más terrible. Y me dijo, hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres. ¿Sabe que yo cuando estaba estudiando esta parte me quedé piense, meditando y decía, los tiempos no han cambiado. Los tiempos no han cambiado. Cuando salimos a repartir folletos y la gente rebelde, ¿no? ¿No? Ven que dice Jesús, que dice Dios, que dice Biblia, que dice iglesia. Ah, no quiero, no, a mí no me hables de eso. Yo no quiero saber nada de eso. La gente sigue rebelde contra Dios. Qué tristeza, ¿no cree? Dice, te voy a mandar a un pueblo rebelde. Hermanos, no debemos estar dispuestos a ir a un pueblo rebelde. Ahora vea cómo describe al pueblo rebelde. Dice, te voy a mandar a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Qué curioso, estaba viendo un debate en el Senado, en la Casa de Representantes, no sé cuál es, en la que están viendo si les autorizan a algunas escuelas que están pidiendo que intervenga el gobierno federal en eso de los libros de cómo que les enseñan a los niños de primaria cómo tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y hermano, usted no, amigo, no piense usted, ay, es una exageración cuando el que estaba entrevistando a los que quieren introducir los libros a las escuelas, que eran precisamente del grupo ese del arco iris, de multicolor, le dicen, dice, pero ¿tú crees que eso está bien? Ellos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dice, empieza a leer y es gráfica la lectura. La lectura describe exactamente cómo deben de tener las relaciones. Pero no suficiente con eso, dice el que lo está entrevistando. Les ponen fotos, fotos. Eso ya es un material pornográfico. ¿Usted no cree que es una generación que se está rebelando contra Dios? ¿Y no cree que tal vez nosotros tenemos el papel de Ezequiel? ¿Ser enviados a hablarle a ese pueblo rebelde? Es triste. Yo ya no tengo hijos pequeños. Y hay gente que no tiene hijos pequeños
y como que no le importa. Pero lo más triste es que hay gente que tiene hijos pequeños y los quiere llevar a los doctores a mutilarlos para que cambien su sexualidad o a que les den medicamento para que desarrollen esto, desarrollen lo otro. Pueblo rebelde contra Dios. Dios me hizo así, Dios lo hizo de esa manera. ¿Por qué usted quiere cambiarse o cambiar a su hijo? Bueno, se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos, vea, de duro rostro. Usted me ha escuchado decir que yo le digo que el cristiano, si hay algo porque el cristiano se debe reconocer es, y la expresión a lo mejor suena medio fea, pero es por peladiente, por sonriente, no por andar todo el tiempo así, trompudo y hasta parece que para la trompa y la ceja toda caída y el ceño todo fruncido y que nadie me hable ni se me acerque porque soy muy enojón. No, usted tiene que invitar con su rostro, sonriente, amable, ¿no? En ocasiones me he encontrado gente que viene con ese rostro duro en la tienda, ¿verdad? Y ahí donde compramos las cosas para la casa. Y yo los saludo sonriente, amable, le digo, hola, ¿cómo está? Y cambia. Oh, se le quita eso y sonríen. Claro, así debe de ser el cristiano. Pero el que no lleva a Cristo es, ¿cómo? De rostro duro y de empedernido corazón, lleno de piedra. Es un corazón de piedra lo que está describiendo. Empedernido corazón. Y les dirás, ahora, ¿ya vio cómo describió a los rebeldes? Rostro duro y de un corazón necio. Necio. Hermanos, ¿cuántas veces escuchamos de algún problema que existe y la persona que está envuelta o las personas que están envueltas en el problema se dicen cristianos? Y parte del problema que tienen entre esas dos personas se solucionaría grandemente con que fueran obedientes al Señor. Simplemente en eso. Mejoraría muchísimo el problema, pero tienen un corazón necio, de piedra. Algunas veces he pensado que son capaces de decir, me voy al infierno antes de que yo le dé gusto a este actuando como la Biblia dice. Y se dicen cristianos, ¿eh? Se dicen cristianos y a veces hasta andan muy trabajadores en las iglesias y todo, pero no. Dice que tienen un corazón empedernido y a ellos les vas a hablar, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 4. Así ha dicho Jehová el Señor. Y ahora vea lo que dice el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Te voy a enviar a esta gente. Probablemente van a escuchar, pero si no escuchan, entonces ellos sabrán que siempre hubo profeta entre ellos. Esto es lo que está queriendo decirle el Señor. Te voy a mandar a hablarles a ellos, pero no es tu problema si escuchan o no. Hermanos, ¿cuántas veces me he encontrado con hermanos que dicen, tenemos que convencerlos, tenemos que salir a convencerlos? No, hermano. Su trabajo no es convencer a nadie. El trabajo es sembrar la semilla. Leerle el Evangelio, decirle que Dios le ama, ore por ellos. Pero usted no tiene que enfrascarse en una discusión queriendo convencer a alguien. Ese no es su trabajo. Vea lo que le dice el Señor. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero ellos van a saber que siempre hubo profeta entre ellos. ¿Cuál es tu trabajo? Ser la antorcha del Señor en el lugar donde tú te encuentras. Ese es tu trabajo. Que todos sepan que hay un Dios y que tú lo proclamas. ¿Sabe? Me pasó algo muy curioso la semana pasada.
tuvimos unos auditores. En la compañía venían a hacer una auditoría cada 3 años hacen una auditoría para recertificar lo que hacemos y todo esto, bueno. Y cuando vinieron en la primera visita, los auditores los llevaron a cada departamento presentándolos. Y yo acababa de apagar mi música cristiana, la acababa de apagar apenitas. Y le dice el jefe, les presento a Edgar Velasco. Y le dicen, él es encargado de esta área de laboratorio y él es el que se encarga de ponernos la música cristiana todos los días en la mañana. Y yo me quedé, wow. Yo pensaba que no se daba cuenta, pero se da cuenta. Hay algo que nosotros podemos hacer para impactar a los demás. Mi trabajo tiene que demostrar que yo soy responsable porque soy hijo de Dios, ¿verdad? Mi rostro tiene que demostrar que yo soy hijo de Dios. Y mi trato con las personas. ¿Cómo es el suyo? Entonces decir, es que usted es pastor. No, no es porque soy pastor. Es porque soy hijo de Dios y quiero ser obediente a Dios. Quiero agradarle a Dios. Quiero agradarle a Dios. Eso aplica a todos los cristianos, no a los que son pastores. No crea que porque yo soy pastor, yo tengo una responsabilidad de dar un testimonio más grande. Tengo una responsabilidad de estudiar la palabra. Pero recuerde que sigo siendo humano. Y yo tengo que tener mucho cuidado con lo que hago, lo que digo, porque precisamente soy quien enseña la palabra del Señor. ¿Okay? Entonces dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, entonces el rebelde no quiere escuchar al Señor. No quiere usted estarse toda la vida con alguien que no quiere escuchar. Usted háblele de la palabra, él sigue rebelde, sígase con el que sigue. Este es un ejemplo más claro. Como cuando usted hace un examen de matemáticas. Ve la primera pregunta, la resuelve. Ve el siguiente problema y dice, ay, ni idea tengo, y se sigue el tercero. No se queda con el primero, ¿verdad? Porque no se va a quedar ahí todo. Trata de resolver, aunque sea para panzar de panzazo, ¿verdad? Pero quiere resolver lo mayor. Es algo similar. Usted conoce a alguien, le presenta, es alguien duro de corazón, tal vez lo anota en su lista para estar orando por él. Le presenta el plan hasta donde él le permita y se sigue. No quiere estar ahí, y es que fulano no quiere aceptar, y es que fulano, no. Es trabajo del Señor, no es suyo. Ok. Entonces le dice, ¿cuál es su trabajo entonces? Que ellos no puedan decir, a mí nadie me habló del Señor. Es lo que le está transmitiendo el Señor a Ezequiel. Le dice, y para que sepan que siempre hubo profeta. Para que sepan que alguien les habló de Dios. Esas personas no van a poder llegar ante el gran juez y decir, Señor, a mí nadie me habló. Ay, Señor, es que de veras, mira, a mí nadie me habló de ti. El Señor le va a sacar ahí el video. Aquí está, mira, en tal día, tal hora, fulano te habló y tú lo rechazaste. Que sepan que siempre hubo profeta en Israel, ¿verdad? Entre ellos. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¡Wow! Hermanos, la otra vez vi un video y está este pastor predicando en una universidad, que ahora ha de saber que yo estoy buscando lugares donde pueda tener predicaciones públicas y no encontramos, porque ahora la gente toda, no es como en la Ciudad de México, que usted va a la mejor al Metro Insurgentes, a la estación de Metro Insurgentes, ¿verdad? Que tiene una glorieta ahí, usted tal vez se puede poner a predicar ahí, no sé todavía si las leyes lo permiten todavía o no, ¿verdad? Pero hay gente que camina y usted puede empezar a predicar y tal vez alguien escuche. Aquí donde vivimos no hay nada. No hay nada. Entonces estaba viendo este video y vio este pastor y él va a las universidades. Tienen que ser universidades públicas que las sostiene el gobierno. De otra manera, si son universidades privadas, no puede porque es propiedad privada. Tiene que ser universidades públicas. Y un tipo
empieza a tener una discusión con el pastor acerca de cuestiones de la Biblia, ¿verdad? Y el tipo, según sabe de Biblia, y le dice, ya me estás cayendo gordo, y te advierto, traigo una pistola. Y yo me quedé, wow, el pastor ahorita se va a hacer para atrás y se va a quedar callado, ¿verdad? Y le dice el pastor, ¿Y? ¿Y qué? Pues sí, el pastor no tiene nada que perder, porque ya ganó el cielo y está cumpliendo para con el Señor. Dice, no temas de ellos, dice, tu hijo de hombre no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, te van a decir de majaderías, te van a ofender, ¿verdad? Ni tengas miedo, dice, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Y hermanos, pareciera que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque, qué difícil se nos hace hablar del Evangelio. Nos da pena. Y fíjese ahora, de vez en cuando que nos acompañan hermanos nuevos que no han salido con nosotros. Hermano, ¿y qué hago si me preguntan? ¿Y qué hago si esto? Y que usted no tenga miedo. Usted va en el nombre del Señor, usted háblele. En algunas ocasiones, ¿verdad? Hay alguien que nos dice, pero es que yo soy católico. Le digo, esto es para relación con Dios. No porque usted sea católico no quiere saber de Dios. Quiere saber de Dios también, ¿verdad? Usted haga lo posible por poner la semilla. Eso es todo. ¿Ok? Porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Cuántas veces ha dicho el Señor rebeldía ya? ¿3 o 4? Recuerde que cuando la Biblia le dice una y otra vez lo mismo en contexto, es un énfasis que usted tiene que tomar en cuenta. Ezequiel se estaba enfrentando a gente, voy a ponerlo de esta manera, rebeldísima, rebeldísima. Me acordé ahorita, vino a la mente una profesora de inglés, amiga de mi esposa, que en alguna ocasión ella y su esposo, que son cristianos, también comimos desayuno juntos. Y ellos nos decían con lágrimas en sus ojos que ellos ya no pasaban la Navidad ni esos días con su familia, porque en una Navidad estaban ellos compartiendo con la familia, que estaban agradecidos por lo que Dios había hecho en sus vidas. Y uno de los familiares se levantó, y él era el dueño de la casa, y les pidió que esa era la última vez que venían a su casa, que no quería volverlos a escuchar, ni verlos, y hablar de Dios en su casa. Y nunca más los volvieron a invitar. No temas. Vamos a sufrir por el Evangelio, pero entre más sufras por el Evangelio, más bendecido vas a ser por el Señor. Vea lo que le dice el Señor. Dicen, les hablarás pues mis palabras. Nuevamente, versículo 7. Escuchen o dejen de escuchar. Tu trabajo no es convencerlos. Tu trabajo es hablarles la palabra. Deja que la palabra haga su trabajo. Dice, eh, dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Fíjese cómo cambia el tono de voz. Cuando está hablando de los rebeldes, usted se figura, o yo en mi caso me figuro, al Señor hablando con una voz estricta, ¿verdad? Seca, de mando. Pero luego cambia su tono cuando habla con Ezequiel. Y siento como que cuando un papá le habla a un hijo, ¿verdad? Con cariño. Así siento que se voltea el Señor a hablarle con el Señor. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Lo primero que el Señor le pide a Ezequiel es que le hable a la casa rebelde. Y lo segundo es que él no sea rebelde. ¿Encontramos algunos ejemplos de rebeldía en la Biblia? ¿De seguidores de Cristo? Sí. A uno se lo comió un gran pez. ¿Cómo se llamaba? Su nombre empieza con Jo y acaba con Nas. Anda, adivinó, Jonás, ¿verdad? Rebelde.
Dice, tú hijo, le dice a Ezequiel, tú no seas rebelde, tú solamente cumple, tú solamente cumple y haga lo suyo, haga lo suyo. Subráyelo ahí, dice, Dios me está pidiendo a mí que yo no sea rebelde a compartir el Evangelio. Dios me está pidiendo a mí a que no sea rebelde a compartir el Evangelio. Como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Esta expresión de abre tu boca y come lo que yo te doy es una expresión que a mí particularmente me trae muchas memorias. Porque cuando yo estaba creciendo y andaba mal en algunas materias, con cierta frecuencia, ¿verdad? Mi papá me agarraba por su cuenta y me agarraba y me decía, ¿ya estudiaste este libro? Este libro es el que llevas, voy a decir, para ciencias naturales. No, pues ya estudié lo que nos dijo el maestro. No, cómete el libro, me decía, así con esa expresión. Así como que ya me iba a soltar otro, ¿verdad? Cómete el libro, cómetelo, que no haya nada en el libro que no sepas. Yo me quedo, wow, ¿qué me está pidiendo mi papá? Pero a eso se refiere el Señor. Le dice, cómete lo que yo te doy. No dejes nada que te haga efecto. Cuando tú te comes algo, te causa efecto en tu cuerpo. Te hace lo mejor para tu cuerpo. Dice, cómete lo que yo te doy. Vamos a ver qué es lo que da. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. El Señor le está diciendo, cómete este rollo de libro. Ahora, hace un detalle acerca del libro, del rollo, dice, y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. O sea que como que no era muy común que fueran escritos de esa manera. Entiendo yo que Ezequiel está queriendo decir que era un libro con muchísima información, con muchísima información. Dice, escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ahora, fíjese, es tanta la información que tiene que ser escrito por los dos lados, pero vea lo que hay escrito en ellos. Todo es relacionado a dolor. ¿Ve? Había escrita endechas. Las endechas son como poemas que se dicen o discursos pequeños halagando al muerto. Ya para qué, ¿verdad? Pero bueno, esas son las endechas. Lamentaciones. No lo hubiera hecho. Si mi hijo hubiera escuchado, seguiría con vida, no estaría envuelto en las drogas. Sí, o uno mismo. Si yo hubiera escuchado, no me hubiera metido en tantos créditos o drogas, como le decimos en español, ¿verdad? Y ahora mira en qué situación estoy. Bueno, lamentaciones. Y ayes. Ahora, ¿qué son los ayes? Porque a veces, para algunas personas dicen, ay, hermano, ¿cómo se le ocurre? Todos sabemos que son los ayes. No, no todos sabemos lo que son los ayes. Los ayes viene de ay, de dolor. Cuando a usted le pegan, cuando usted se corta, le hace ay. Son ayes. Quiere decir que va a haber expresiones, en ese libro había expresiones de dolor. Ahora se da cuenta, todo es relacionado a dolor. ¿Por qué? Porque está hablando de un pueblo rebelde. Ahora, aquí acaba el capítulo, pero yo no quiero dejar de pasar, no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle a aquellos que se encuentran entre nosotros que probablemente Dios se está refiriendo a ti en esta tarde. Probablemente tú eres el pueblo rebelde, que no has querido escuchar el llamado del Señor. Pero sabes, el Señor el día de hoy te está hablando como le habló a Ezequiel en ese momento. Y le está diciendo, pero tú no seas rebelde. A ti te está hablando y quiere que el Espíritu entre en ti y te fortalezca para que seas sellado con el Espíritu Santo. Desafortunadamente, hay algo que no te lo permite.
A mí también no me lo permitía. ¿Y sabes qué es ese algo? Se llama pecado. Eso es una sola palabra que suena en singular, pero que contiene miles, millones de instancias, de momentos en los que tú y yo hemos pecado contra el Dios Todopoderoso. Te voy a poner un ejemplo. Probablemente el día de hoy está terminando también en el lugar donde nos estás viendo. Aquí son aproximadamente las 8 de la noche. Te pregunto, ¿cuántas veces mentiste el día de hoy? Ay, hermano, pero todo mundo miente, ¿no? No es si todo mundo miente o no. La Biblia dice que mentir es pecado. ¿Cuántas veces utilizaste tu mente para pensar cosas inapropiadas? ¿Acerca de alguna compañera de trabajo? ¿Acerca de algún compañero de trabajo? ¿Cuántas veces viste cosas inapropiadas en tu teléfono celular? Te estoy dando esto solamente como ejemplo para que tú sepas que verdaderamente somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿A qué se refiere con que es muerte? Se refiere a que no puedes entrar al cielo cuando entregas este cuerpo. El espíritu se desprende del cuerpo y tiene que ir a algún lugar. La Biblia dice que va ante el Dios Todopoderoso, el juez. Y Él, de acuerdo a lo que tú decidiste en esta tierra, en este cuerpo, es quien te da la entrada o te rechaza. Si tú pones atención, la decisión realmente es tuya en esta tierra. ¿A qué se refiere? Si tú ya aceptas que has pecado, entonces también tienes que aceptar que necesitas que alguien perdone tu pecado. Porque también la Biblia nos dice que Dios es un Dios justo, no es un injusto. Y si dice que hay que pagar por el pecado, alguien tiene que pagar por ese pecado. ¿Y sabes cuál es la parte más triste de esta historia? Que el mismo Hijo de Dios, siendo limpio de pecado, sin pecado, perfecto, puro, sin mancha, aceptó tomar mi lugar y pagar por mí en la cruz del Calvario. Y ahora te está extendiendo la misma invitación a ti. No importa qué tan sucio estés, Él está dispuesto a pagar por ti. Pero esta invitación de nada te sirve si tú no lo aceptas con un corazón humilde y valiente en el que dices, Señor, he pecado contra ti. No soy digno de ti. Estoy arrepentido de haber pecado. ¿Se da cuenta? Dios le está hablando a usted como le habló a Ezequiel y como nos ha hablado a muchos más. Pero la decisión ahora es suya. En este momento yo voy a tener una oración y en esta oración yo le voy a dar los elementos que usted necesita para pedirle al Señor perdón por sus pecados, como en su momento lo he hecho yo y miles más de cristianos. Cerramos nuestros ojos para no ser distraídos con las cosas alrededor nuestro, inclinamos nuestro rostro por reverencia al Dios Todopoderoso y hablamos con Él y le decimos, Padre, a través de este estudio bíblico de Ezequiel, que estoy viendo solamente por curiosidad, he aprendido que soy un pecador. Señor, he pecado contra ti constantemente, pero ahora tú me has habilitado para que lo vea. Estoy arrepentido de haberte ofendido tanto. Estoy arrepentido y estoy verdaderamente sorprendido de cuánto amor tiene el Señor Jesucristo para conmigo. De que siendo Él libre de pecado y sin necesidad,
Él quiere tomar mi lugar para recibir el castigo que yo merezco. Gracias, Señor Jesucristo. Te recibo en este momento como mi Salvador. Verdaderamente creo que eres el Hijo del Dios Todopoderoso. Padre Celestial, séllame como Ezequiel con el Espíritu Santo. Fortaléceme para crecer espiritualmente. Quiero crecer en mi santificación y llegar a ser un digno hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Te lo suplico en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro, Padre Celestial. Amén. Espero usted haya considerado hacer esta oración y se tome un tiempo para hablar con el Dios Todopoderoso, en el cual usted acepte que verdaderamente necesita la gracia de Dios en su vida. Bueno, antes de ser despedido, déjeme recordarle que la Cena del Señor no va a ser este domingo, no va a ser pasado mañana. La Cena del Señor va a ser el próximo domingo 11 de agosto, porque este domingo tenemos la dedicación del templo. Es que este domingo solamente va a haber un servicio, y el servicio va a ser un servicio de dedicación. Va a ser a la 1:30 tiempo de Chicago y 12:30 tiempo de México. Anótelo por ahí, por favor. 12:30 tiempo de México, 1:30 tiempo de Chicago. Va a ser el servicio de dedicación. Este domingo 4 de agosto. Si usted vive en el área de Aurora, Naperville, Sugar Grove, toda esa área, y tiene el tiempo, usted está invitado, nos puede acompañar. Después de la oración usted puede ver el anuncio, ahí usted va a encontrar la dirección. Y también le recordamos, si usted es cristiano y está interesado en apoyarnos en la cadena de oración, tenemos una cadena de oración todos los días a las 7 de la tarde, todos los días a las 7 de la tarde, para pedirle al Señor que nos guíe a aquellas personas que necesitan escuchar su evangelio y que nos guíe a aquellos que ya están sensibles a la palabra para traerlos a su casa y que crezcan junto con nosotros. Si no hay nada más, vamos a ser despedidos con palabra de oración. Vamos a despedirnos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos permitido tener este estudio tan hermoso. Lo he disfrutado bastante, Señor. Te agradezco por darnos esta palabra, Señor. Ayúdanos a ser valientes y aplicarla en nuestra vida. Fortalécenos con el Espíritu como hiciste a Ezequiel. Y haznos valientes para no temer, Señor, aun cuando nos encontremos entre espinos y en peligros grandes, porque tú vas con nosotros. Te amo, Señor, y te agradezco todas tus misericordias. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Recuerde, hay un anuncio para usted después del servicio. Que Dios le bendiga. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.